Queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida a mi canal de YouTube Escuela Alejandrina, un espacio cultural donde hablaré a grosso modo de historia, literatura, arte, religión, música, curiosidades y efemérides, porque la cultura es una creación del ser humano que nos agrupa y al mismo tiempo nos hace diferentes los unos a los otros. Mi nombre es Pompa, soy la anfitriona del programa. Gracias por acompañarme en este viaje maravilloso de razonamiento y aprendizaje. Los invito a que se suscriban al canal, presionen la campanita para recibir notificaciones y si les gusta el contenido del programa, regálenme un like, un me gusta. Ahora vamos a comenzar nuestra travesía por el vasto mundo del saber. Como dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. Todo aquello que parece fácil no lo es en absoluto. Aprender significa humildad, reconocer que no somos tan buenos en algo y que siempre se puede mejorar. Aprender es también una actitud y una forma de ver la vida. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Escuela Alejandrina. Yo soy Pompa, su anfitriona, y estamos listos para comenzar. Hoy voy a hablarles de un hombre que cambió para siempre la historia de su país. Durante su largo reinado, gobernó con poder absoluto y cambió realmente la nación de Rusia, construyendo su primera armada, introduciendo la industrialización, estableciendo instituciones educacionales y edificando la nueva capital rusa, San Petersburgo. Estoy hablando del zar Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande. Pedro I de Rusia, o Pedro I Alexeyevich, apodado Pedro el Grande, nació en la ciudad de Moscú el 9 de junio de 1672 y falleció en San Petersburgo, la ciudad que él mismo había fundado, el 8 de febrero de 1725, a la edad de 53 años. Fue uno de los gobernantes más destacados de la historia de Rusia, perteneciente a la dinastía Romanov. El zar Pedro el Grande gobernó Rusia de 1682 a 1725, convirtiendo la nación en la mayor potencia mundial durante esos 43 años de reinado. Gobernó como monarca absoluto, siguiendo el modelo del rey francés Luis XIV. Incluso construyó un extraordinario palacio en su capital, San Petersburgo, con la intención de superar al de Versalles. Antes de la llegada de Pedro al trono, Rusia no era ni europea ni asiática. Los rusos eran cristianos. Este país de crecimiento descontrolado, más grande que toda Europa junta, tenía frontera con los antiguos imperios asiáticos de China y Persia. La mayor parte del territorio ruso había estado bajo el poder del antiguo imperio mongol. Pedro llevó a Rusia hacia el ámbito europeo. Trasladó la capital de Moscú a San Petersburgo, una ciudad que fundó en el mar Báltico. Buscó estrechar lazos con los países europeos, adoptó costumbres europeas en la vestimenta y fue el primer líder ruso que visitó Occidente. Pedro reorganizó el ejército y el gobierno rusos y los adaptó a los estándares europeos. En el ámbito personal, el zar era rudo, temperamental y muy bebedor. Un observador británico escribió:
con demasiada frecuencia muestra falta de juicio, acompañada de inestabilidad de temperamento. Además, Pedro era un gigante de más de 2 metros de altura. Filippo Valtari, un joven italiano que visitó la corte de Pedro, escribió: el zar Pedro era alto y delgado, no robusto. Su pelo era fuerte, corto y marrón oscuro. Tenía grandes ojos con largas pestañas y una boca bien formada, aunque el labio inferior estaba ligeramente desfigurado. Para su gran altura, sus pies parecían muy estrechos. Su cabeza a menudo se echaba hacia la derecha por convulsiones. El artista Valery Serov nos dejó otra descripción de Pedro. Daba miedo. Largo, en pequeñas piernas delgadas de alambre y con la cabeza tan pequeña en relación con el resto de su cuerpo que parecía más algún tipo de muñeco que una persona viviente. Sufría de un constante tic y siempre estaba haciendo muecas, guiñando los ojos, frunciendo la boca y la nariz y moviendo la mandíbula. Por lo demás, pocos contemporáneos, tanto de Rusia como del exterior, comentaron sobre la altura de Pedro o su apariencia. Pedro I era el hijo menor de Alejo I de Rusia y su segunda esposa, Natalia Naryshkina. Alejo I fue sucedido por Teodoro III, el medio hermano mayor de Pedro, que gobernó solo 6 años y murió sin descendencia sobreviviente. El trono entonces pasó a ser liderado por Iván V, también medio hermano de Pedro. Pero al ser física y mentalmente discapacitado, la Boyar Duma, un consejo consultivo para los grandes príncipes y los zares de Rusia, decidió nombrar como zar a Pedro en 1682, quien entonces solo tenía 10 años. La decisión molestó profundamente a la hermana de Iván, Sofía Alexeyevna, y a sus familiares, que no estaban satisfechos con el arreglo. Con el apoyo de la Guardia Streltsí, un importante cuerpo de élite militar de la época, fomentaron el levantamiento de Moscú, que terminó con la devolución del poder a Iván y a Sofía. En los disturbios, Pedro, quien continuó como zar junto con Iván, fue testigo de la matanza de varios de sus familiares y amigos. Diversos historiadores han explicado que su carácter complejo y posterior crueldad tienen su raíz en estos hechos sangrientos. En los años siguientes, Pedro vivió junto a su madre en el pueblo de Preobrazhenskoe, asistiendo rara vez a ceremonias oficiales. Se dedicó a la navegación y a la construcción de navíos. Además, frecuentó barrios extranjeros de Moscú, donde estuvo en contacto con comerciantes europeos y forasteros ilustrados. Pero en 1689, cuando tenía 17 años, decidió retomar su poder y derrocó con éxito a Sofía, a quien se le obligó a recluirse en un convento. El zar entonces se casó con Eudosia Lopukhiná, pero el matrimonio fue un fracaso. Tras tener un hijo que murió tras ser arrestado por traición, se divorciaron algunos años después. En segundas nupcias se casó con su sirvienta, que tomaría el título de Catalina I al suceder a Pedro tras su muerte ocurrida en San Petersburgo el 8 de febrero de 1725. Por favor, no confundan a Catalina I con Catalina II de Rusia,
más conocida como Catalina la Grande, también casada con un Pedro III, el nieto de Pedro el Grande. Pedro I viajó de incógnito a Europa en 1696 en la llamada Gran Embajada, una delegación rusa cuyo propósito era encontrar aliados europeos contra el Imperio Otomano. Allí se dice que visitó bibliotecas y que asistió a conferencias universitarias. Estuvo en Prusia, donde estudió artillería, y en Holanda e Inglaterra, donde aprendió el oficio de la construcción naval. En Londres, el joven zar visitó el Parlamento. Su viaje se vio interrumpido 2 años después, en 1698, por una revuelta de la Guardia Streltsí en Moscú. El escaso salario, la dureza de las marchas y el alejamiento de sus familias son parte de las razones que explican la rebelión. Pero había otra razón aún más importante. Los Streltsí pretendían volver a entronizar a Sofía. Sin embargo, el ejército gubernamental, bajo las órdenes de Pedro, aplastó la insurrección, ajusticiando a más de 1,000 personas. Otras 700 fueron torturadas y exiliadas. En los libros de historia se afirma que el zar le cortó personalmente la cabeza a 5 prisioneros. A las familias de los Streltsí se les prohibió darles alimento y agua, condenándolos indirectamente a la muerte. Años más tarde, acabó brutalmente con otros alzamientos como la del pueblo turco llamado Basquires o la violenta rebelión de Bulavín contra su imperio en 1707. Pedro el Grande no es solamente recordado por su crueldad a la hora de acabar con sus enemigos. El zar es primeramente reconocido por liderar importantes reformas en Rusia, buscando modernizar el territorio. Y su especial conexión con Europa influyó profundamente en ellas. Introdujo el calendario juliano con la celebración del Año Nuevo el 1 de enero y abolió el ruso y la tradición de decorar los árboles de Navidad. También obligó a las clases altas a vestirse al estilo europeo y a los miembros de su corte y a sus oficiales a afeitarse el bigote y la barba, lo que provocó molestia entre los boyardos, es decir, los nobles, que estaban orgullosos de ellas. Además, permitió que las mujeres dejasen de cubrir su rostro y que hicieran vida social. También creó los primeros institutos superiores como la Escuela Politécnica y la Academia de Ciencias de San Petersburgo. Envió a jóvenes nobles a estudiar al extranjero a expensas del Estado, formando a un grupo de expertos con una educación amplia. Todas estas reformas generaron cierto resquemor en algunos sectores de la sociedad apegados a las tradiciones rusas. Y lo cierto es que muchos siguen discutiendo hasta el día de hoy si su legado fue realmente enriquecedor o no para Rusia. Mientras algunos creen que las medidas lideradas por Pedro I permitieron a su imperio alcanzar el estatus de una de las principales potencias de Europa, otros lamentan la pérdida de las tradiciones culturales y espirituales únicas que existían en el país en este periodo. Aún así, nadie discute que su legado es importantísimo. Fue un líder histórico que cambió Rusia porque modernizó su modelo de vida. Pedro el Grande también unificó y expandió Rusia más allá de su territorio. Para hacerlo, el zar reorganizó el ejército ruso de acuerdo con los estándares europeos de la época, valiéndose de tecnología occidental.
fundó la Armada rusa soñando con hacer de su imperio un poder marítimo en el mundo. Con ese objetivo en mente, buscó ganar más salidas al mar. En ese tiempo el mar Báltico estaba controlado por Suecia, mientras que el mar Negro por el Imperio Otomano. Le interesaba mucho extender el poder de Rusia en el ámbito marino. En aquel momento, Rusia solo tenía salida al mar a través del Mar Blanco. De esta manera, le declaró la guerra a Suecia y así comenzó una larga serie de conflictos que se denominó la Gran Guerra del Norte, que terminó con la derrota sueca y el alzamiento de Rusia como potencia de primer orden. Pedro I obtuvo acceso al mar Báltico y con ello aprovechó todas las posibilidades comerciales en la región. Logró controlar el Mar Negro, expulsar a los tártaros e incluso logró un acuerdo con Polonia para obtener la ciudad de Kiev. Poco después de terminada la guerra en 1721, Pedro I decidió declarar a Rusia como imperio. Él, entonces, asumió el título de emperador de toda Rusia. Al poco tiempo reformó la Iglesia Ortodoxa rusa, reemplazando al líder tradicional, el patriarca de Moscú, por un consejo de 10 clérigos. Además, introdujo otros cambios importantes, como establecer la tabla de rangos, que determinaba la posición de una persona en base a los méritos y a los servicios al emperador, y no a su origen social o su procedencia. Creó nuevos impuestos y construyó importantes palacios como el denominado Peterhof. Solo 3 años después de convertirse en emperador, el 8 de febrero de 1725, Pedro el Grande murió por una infección en la vejiga. Su deceso ocurrió en la misma ciudad que él fundó, San Petersburgo, donde fue enterrado en la cripta imperial de la famosa catedral de Pedro y Pablo. Su segunda esposa, Catalina I, oficialmente nombrada emperatriz por él, lo sucedió en el trono. Durante 2 siglos tras la muerte de Pedro el Grande en 1725, el imperio ruso siguió siendo la potencia más grande de Europa. Sin embargo, la autocracia de los zares y el vasallaje, que no se abolió en Rusia hasta 1861, frenaron el desarrollo de una clase media rusa sólida. La estirpe de Pedro dirigió Rusia hasta la Revolución de 1917. Y ya para terminar, estos son algunos datos curiosos sobre Pedro el Grande. Para acabar con las tradicionales barbas rusas, Pedro estableció un impuesto de 100 rublos, es decir, $1.09 para los nobles que quisieran llevarla, y otro de 1 kopek, es decir, 1 centavo para los plebeyos. Después de la Revolución Comunista en 1917, la capital rusa volvió a trasladarse a Moscú. El nombre de San Petersburgo se cambió por el de Leningrado en honor a Vladimir Lenin, pero la ciudad volvió a recuperar su antiguo nombre tras la caída de la Unión Soviética en 1991. El palacio que mandó construir Pedro el Grande en la actualidad es el Museo L'Ermitage de San Petersburgo, una de las pinacotecas, es decir, galería o museo de pinturas más grande del mundo. Espero les haya gustado el programa de hoy. Como siempre, gracias por su amable sintonía. Hasta la próxima.